quiero hablar de un tema que el Señor viene hablando en este tiempo a mi vida y quiero poder compartírselo y que lo podamos recibir. Nosotros siempre cuando iniciamos el discipulado siempre decimos de que hay dos formas, hay dos maneras en las que uno puede recibir la palabra, y de manera práctica decimos, podemos tener el rastrillo o podemos tener la pala, ¿sí? La pala es, bueno, esta palabra es para aquel, esta palabra es para aquel otro, esta palabra es para aquella. Uy, qué lástima que no vino tal persona porque esta palabra era para él, pero podemos tomar el rastrillo y decimos, esta es para mí, esto es para mí, esto es para mí, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, sí o no? Yo creo que el Señor no nos convoca ni para entretenernos, ni para que la pasemos un buen momento, que está bueno también, y que estemos en este ambiente que también está bueno, sino que creo que venimos en búsqueda de una palabra, amén, un tiempo de refrigerio, descanso, un tiempo donde podamos comprender y entender y poder escuchar más que nada la voz de Dios hablando de manera particular a nuestras vidas. Por eso muchas veces cuando oramos decimos que podemos escuchar lo mismo que todo, pero que nos hable de manera particular, de manera individual. Y esto es increíble, muchas veces participo de charla y dice, no, porque el pastor y toca alguno de los mensajes, y yo digo, ¿en qué parte del mensaje encastró esto que dijo que lo cambió, que lo transformó, que dijo, me cambió la forma de ver, y fui y tomé una decisión? Y uno ahí se da cuenta de que la palabra, en fin, es viva, es eficaz, es cortante, amén, y produce efecto. No vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por la cual es enviado, amén. Y la historia de Israel es más o menos siempre igual y no es tan diferente muchas veces con nuestras vidas. Un pueblo que está por momentos muy cerca de Dios, que se arrepiente, que marca el camino para sus generaciones, pero por momentos se vuelve a la vida pasada, a la vieja manera de vivir. Y yo sé que es una preocupación de muchos pastores, también lógicamente de mía, gente que hoy se compromete, que hoy está, que mañana se va, se vuelve a sus viejos caminos. La historia de Israel es más o menos así. Pero podemos también encontrar en la palabra, y lo vemos reflejado, de que la fidelidad de Dios siempre es más grande que cualquier pecado que pueda cometer el pueblo de Israel, y eso es fabuloso, eso es genial, porque la palabra dice de que su misericordia se renuevan todos los días, toda la mañana. Papá dice, el misericordiómetro de Dios se reinicia todos los días, y eso es bueno, ¿sí o no? Es bueno. Y está bueno también poder disfrutar de la gracia, poder disfrutar de la gracia de Dios, de saber de que estemos haciendo lo que estemos haciendo, si volvemos a la casa del Padre, como hablamos el otro día en el mensaje, papá, me voy de casa, saber de que si volvemos recuperamos todo lo que perdemos, y hasta parece injusto, ¿sí o no? Si este se fue, hizo la que sea y se vuelve, y papá lo abraza como si nada hubiese pasado, ¿no? Y no voy a hablar acerca de esto, pero muchas veces tomamos la postura del hermano mayor que se enoja y dice, ¿por qué? Como los obreros de la última y de la primer hora, también diciendo, ¿por qué a este le pagó lo mismo que nosotros que trabajamos durante todo el día? Y la palabra nos muestra esto. Y está bien vivir de la misericordia de Dios, está bien vivir de la gracia de Dios, pero también hay un tiempo en el que necesitamos aprender a vivir en la obediencia a Dios, trazar este camino, ¿no? Y el pueblo de Dios, ahí hay una promesa, hay una palabra de Dios que dice que si el pueblo invoca el nombre de Dios, oran y buscan su rostro y se convierten de los malos caminos, dice que Él va a mirar desde los cielos, Él va a sanar la tierra. O sea, no voy más hacia allá, sino que me voy a vuelvo al camino, que Dios abra los cielos y termina bendiciendo el pueblo. Amén. Y la historia que quiero hablar en esta noche, y es súper conocida para aquellos que congregan hace tiempo, está en Jueces capítulo 6, versículo, vamos a leer el 1, 2 y 3 ahora, pero vamos a ir navegando por el 7 también. Y la palabra dice y comienza diciendo esto: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los entregó en mano de Madián durante ¿cuántos años? 7. ¿Están conmigo, sí o no? 7 años.
Dice, los madianitas, ¿cómo eran? Crueles. Eran tan crueles que los israelitas, ¿qué terminaron haciendo? Escondite en los montes, en las cuevas, en los lugares fortificados. Y cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de Madián, de Amalek, del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Y atacaban a Israel. Este pueblo, cada vez que sembraba, que preparaba la tierra, que ponía su labor, ponía su mano en obra. No sé si alguna vez plantaste una semilla de cualquier cosa. ¿Plantaste alguna una semilla, sí o no? ¿No fuiste al otro día a ver si había algo ahí? ¿Por qué? Porque uno que tiene esperanza, uno quiere ver, uno cuando siembra, cuando dedica y dice voy a plantar esta semilla y prepara la tierra para que produzca fruto, uno espera disfrutar de eso que ha sembrado. Y el pueblo de Israel una y otra vez durante 7 años hace toda la labor de labrar la tierra, de sembrar, de cuidar la tierra, y una vez que habían cosechado todo, dice la palabra de que el pueblo de Madián y los amalecitas venían y dice de que eran súper crueles y los saqueadores se llevaban todo lo que el pueblo había sembrado. Y no hay peor cosa que no poder disfrutar del trabajo, no hay peor cosa que ponerle ficha a algo y que no salga, y no hay peor cosa que durante una y otra vez hacer algo y vos decís ahora va a salir, y de pronto, si no es por una cosa, por la otra, se termina perdiendo. Ahora, no podemos perder de vista, y preste atención a esto, de que ¿quién puede dudar de que Israel es el pueblo escogido de Dios? ¿Quién puede negar de que ellos son pertenencia de Dios? Pero muchas veces el ser escogido, el ser elegido, no significa de que estemos cerca de la voluntad de Dios. Podemos ser elegidos por Dios y estar a kilómetros de distancia de su propósito. Podemos estar levantando altares sobre nuestras vidas y alejando a Dios de nosotros. Y la Biblia dice de que leímos recién, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios le había entregado a tal punto que estaban en una condición que no tenían ni siquiera lo suficiente para alimentarse. Repito, no tenían ni siquiera lo suficiente para poder alimentarse, mucho menos para poder disfrutar de la prosperidad, mucho menos poder disfrutar de aquellas cosas que muchas veces son simples, pero que en ocasiones parecen que terminan siendo un lujo para nuestra vida. Y la palabra nos habla de que este pueblo no puede disfrutar de las bendiciones de Dios porque el enemigo iba y tomaba todo lo que tenía. Porque Israel, tengo esta frase que siempre la digo, que el pecado siempre te lleva más lejos de lo que estás dispuesto a ir y siempre te hará pagar un precio más alto del que estés dispuesto a pagar. Vos muchas veces vas a decir, pero yo nunca quise ir tan lejos, o ¿por qué estoy pagando el costo de esta forma? De esta manera. Y muchas veces las consecuencias quedan. Y tenemos que enfrentar las consecuencias de hacer las cosas mal, a pesar de que la misericordia de Dios está vigente sobre nosotros. Pero muchas veces necesitamos afrontar, porque si no se chocan, hay 2 leyes que se terminan chocando. Y la otra ley es la de la siembra y la cosecha. Y dice la palabra, no se dejen engañar. Ciertamente todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es inevitable. O sea, Dios no se contradice. Claramente Dios no se contradice. Mi hijo que se manda una macana, mañana me agarró la llave del auto sin permiso, fue y chocó otro auto y viene papá llorando, papá, me la mandé, te agarré la llave del auto, sé que tengo 12 años pero me creí adulto y fue y me chocó el auto. Lo voy a abrazar, le voy a decir, hijo, nunca más, le daré alguna disciplina, sí o no, vemos cómo es la situación. Pero las consecuencias, al otro auto que le voy a decir, no, mirá, ya me vino a pedir perdón. ¿Qué me va a decir? Lo hecho está. Fuiste, dejaste embarazada a una piba, y ¿qué va a decir? Señor, ahora que lo pierda. Sonó fuerte, ¿no?
consecuencias hay que enfrentarlas. Y el pueblo, este pueblo elegido por Dios, escogido por Dios, hecho para otra cosa, tiene que enfrentar las consecuencias durante ¿cuántos años dijimos? Ajá, decía que tenía al lado, yo sé que vos ya lo sabías decirlo. Israel termina yendo más lejos de lo que pensó que podía ir y está pagando un costo altísimo. No solamente para su propia vida, sino para su generación. Y un pueblo que debía ser victorioso, ahora está temeroso, está escondido y todo el fruto del trabajo se lo termina llevando un pueblo extraño. Y la Biblia describe también un poco cómo eran los madianitas. Y comienza diciendo, recuerdan que eran crueles. Entonces los israelitas terminan haciendo escondite, cueva, lugares fortificados. Y venían con sus animales, la Biblia lo describe, venían con sus animales, venían con sus carpas. Y dice la palabra de que eran como plaga de langosta. Así lo describe cómo era este pueblo, era tan grande, eran tan numerosos, de que eran como plaga de langosta. Y dice que sus camellos eran tan innumerables como la arena del mar. O sea, da una descripción fabulosa. Claro, Madián está ubicado en lo que hoy sería la región de Arabia Saudita. Y eran pueblos que se distinguían por luchar y fueron uno de los primeros en guerrear con camellos. ¿Sí? Esto lo marca la historia. Entonces cada vez que estamos fuera del propósito del Señor, habrá puertas abiertas al enemigo que nos van a querer llevar a escondernos, a cuevas, lugares fortificados. Y aunque sabemos que Dios es nuestro Padre, esas puertas nos pueden terminar llevando a lugares donde nunca quisimos llegar. Alguien dice amén a esto, sí o no. Y no podremos desarrollar el potencial que Dios tiene para nuestras vidas. Pero repito, una vez más Dios tiene misericordia con este pueblo. Así que dice que cuando clamaron al Señor, ¿cuántos años tardaron en clamar? Pastor, ¿me está tomando prueba o venimos a ser enseñados? Saquen una hoja. Ya a algunos se le bajó la presión. Tardaron 7 años. 7 años tardaron en clamar al Señor. 7 años. ¿Quién espera tanto para clamar a Dios después de estar pasándola mal? Muchos de nosotros. Nos cuesta reconocer, nos cuesta ir y decirle, Señor, sí, fallé. Alguien dijo, hay 2 palabras que son las que más nos cuesta al hombre y es he pecado. He fallado, le fallé a Dios, le fallé a mi casa, le fallé a mi familia, le fallé a mis hijos. Lo que más nos cuesta como seres humanos es el reconocimiento. Tenemos de manera fácil echarle la culpa a alguien más sobre nuestras decisiones. Es el entorno, es porque la vida me llevó a esto, es que mi familia, es que lo que me pasó, o directamente ni siquiera echamos la culpa a alguien más, simplemente no nos hacemos cargo. Y el pueblo, repito, 7 años tarda en ir y clamar al Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando clamaron al Señor a causa de Madián, ¿qué hizo Dios? ¿Le mandó quién? Un profeta. Hermano, Dios responde cuando clamamos. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra. Y te enseñaré cosas grandes, te enseñaré cosas tremendas. Pero hay una condición que necesitamos, que es la de clamar, que es la de orar, que es la de pedirle a Dios, Señor, no quiero vivir más esta situación. Levantá tu mano porque posiblemente te tenga que agarrar ese enojo santo que muchas veces viene a nuestra vida y decir, estoy cansado, estoy podrido de esto, Señor, ya basta, no quiero más. Sé que todo el fruto del trabajo se me termina yendo, siempre en la pobreza, siempre endeudado, siempre enfermo, siempre sin trabajo, siempre en la misma situación, siempre que si no se levanta una cosa se levanta la otra. Pero hoy creo que se levanta un pueblo que va a clamar y le va a decir, Señor, basta, hace algo por mí. Y le manda el profeta y le dice, esto dice el Señor, Dios de Israel. Y fíjense, a mí me llama muchísimo la atención cuando viene el profeta, las palabras que dice. Dice, yo te saqué de la esclavitud de Egipto,
te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían y expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Y Dios envía al profeta y fíjense que no le dice todo lo que va a suceder. Repito, Dios no le dice todo lo que va a suceder en principio, sino que ¿qué le recuerda? La fidelidad de Dios, que si Dios estuvo antes, estará ahora. Es Jesús en la barca con los discípulos, hablándole acerca de la levadura de los fariseos. Y los discípulos diciendo, no tiene pan, no trajimos pan. ¿Quién se olvidó de comprar el pan? Y Dios diciéndole, hey, ¿acaso no recuerdan que yo fui y alimenté a los 4.000 y no tengo problema en multiplicar lo poco o de la nada puedo hacer cosas tremendas? Es Dios recordando. Y ahora le recuerda una vez más al pueblo, le recuerda que si Dios estuvo antes con ellos, estará también en este proceso, que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo el mismo. Y dice, lo rescaté de todos los que lo oprimían. En otras palabras, diciéndole Dios, ¿qué creen? Que si antes lo saqué y lo rescaté de todos los que lo oprimían, ¿acaso no lo puedo hacer ahora? Es Dios diciendo, no, ¿qué crees? Que si te sané antes, no te puedo sanar ahora. Que si antes te rescaté, no te puedo rescatar ahora. ¿Acaso no expulsé a tus enemigos y te di sus tierras? ¿Pero qué le está pasando ahora? Ahora ya no están ellos en tierra extraña, sino que sus propios enemigos están en su propia tierra. Son los enemigos que se le han metido en su propia tierra. Y claro, y Dios termina revelando y dando los motivos. Te dije... que Dios nunca diga esto, ¿no? Después de mi señora, temblar, te lo dije. ¿Alguien más? ¿Algún hombre que necesite sanidad en esta noche? Te lo dije. Cuando escuchamos esa frase de nuestra esposa tenemos que ir y arrepentirnos. Otra que el Señor, humillarnos, decir, reconozco. Te lo dije. Bueno, no importa. Dice, te dije. Yo soy el Señor, tu Dios. Y acá está la condición. No deben rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vive, pero... Uy, el te dije y el pero es tremendo. Pero, ¿qué le parece si lo decimos a coro? No... algunos lo tienen aceitado esa frase. Por eso la palabra dice, como gaviota en su hogar, ninguna maldición viene sin causa, dice la Biblia. No viene una maldición así porque si, no sé por qué estoy pasando esto, sino que puede tener o tiene una causa. Y Dios termina levantando a Gedeón. Si luego lees Jueces capítulo 5 del versículo, si no me equivoco, del 25 al 31, nos vamos a dar cuenta de cómo el pueblo no hace caso a esa voz que primero se levantó. Y el motivo es comenzaron a rendir culto a otros dioses. Y ahora la orden a Gedeón, ¿cuál es? Es destruir los lugares de culto. ¿Te preguntaste alguna vez por qué destruir los lugares de culto? Porque el paganismo, si no tiene lugar de culto, no hay adoración. ¿Por qué nosotros podemos adorar? Otra vez me está tomando examen, pastor. ¿Por qué podemos adorar? Porque Dios es espíritu y Dios habita dentro de nuestra vida. Por eso dice la palabra, yo no habito en templos hechos en manos de hombre. Decí conmigo, Dios habita dentro mío y lo puedo adorar cuando yo quiera. Y entonces, ¿qué hace? Sin altar pagano, no hay adoración. Destruyó un altar y la gente no va a saber cómo adorar. ¿Sí o no? Amén, entonces lo manda y es esto. Y dice que cuando vieron que el altar a Baal y de la diosa Acera habían sido derribados, dice de que el pueblo exigía que muera Gedeón y una turba aún lo quería matar. Y hermano, hay momentos donde Dios levanta una voz profética general y el pueblo no hace caso. Dios habla, da los motivos, pero el pueblo no quiere recapacitar. El pueblo no quiere
hacer caso a esa voz profética, pero Dios levanta un hombre, Dios levanta una mujer que posiblemente esta noche haya alguien así que esté dispuesto a obedecer y a traer el reino de los cielos, los diseños originales de Dios a la tierra. Y como el pueblo no hace caso, tiene que mandar a un hombre. Y dice la palabra, entonces... ya me pasé de largo. Ya spoileé un poco el mensaje. Y dice la palabra de que vino el ángel del Señor y se le presentó a Gedeón. Y esto creo que la mayoría lo conocemos. Y Gedeón, ¿dónde estaba? Sacudiendo trigo, ¿dónde? ¿Dónde? Decirle que tenerlo, está en la Biblia. Está sacudiendo trigo en el lagar. ¿Para qué estaba sacudiendo? Dice la palabra, para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo trigo en el lagar. ¿Saben? Lo que está haciendo Gedeón no solamente es difícil, es humillante. Porque el sacudir trigo se hacía en las cimas de la montaña, en los lugares altos, para que la paja se la lleve el viento y quedara el trigo limpio. Pero ahora, ¿dónde está? En un lagar. ¿Saben lo que es el lagar? Es el lugar donde se pisa la uva. Y está en ese lugar que no es apto para hacer lo que está haciendo. Pero a causa del temor, a causa de la opresión, a causa de la situación en la que está, lo lleva a un lugar de una condición que termina siendo humillante. Está fuera del lugar haciendo las cosas de manera de sobrevivir. Y no sé si tal vez te identificás en esto. Sin los recursos necesarios. A causa de que el pueblo termina desobedeciendo a Dios. Estoy haciendo las cosas como puedo, fuera de tiempo, fuera de contexto, sin las herramientas necesarias. Y te encontrás en esa situación. En la situación que no es óptima para poder operar. Y este pueblo está en esa condición. Pero se presenta el Señor y le dice, Gedeón, eres un guerrero valiente. Es más, el Señor está contigo. Y Gedeón comienza con los reclamos típicos de las frustraciones. ¿Quién alguna vez? ¿O quién ha sido tan santo para, en medio de una frustración, no decirle al Señor, vamos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué me sucede esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué no me salen las cosas como me tienen que salir? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy atravesando este periodo, este proceso de enfermedad? ¿Por qué si Dios está conmigo, hoy estoy atravesando la sequía? ¿Por qué si Dios está conmigo nos sucede esto en nuestra casa, en nuestra familia? ¿Se imaginan Gedeón mirándose a sí mismo diciendo, Señor, de verdad, guerrero, esforzado y valiente yo? Mira dónde estoy. En vez de estar en el lugar alto, estoy en el lugar más bajo. Estoy en el lugar de la humillación. Me da vergüenza estar sacudiendo trigo en este lugar. Si no fuimos creados para esto. Gedeón podría haberle dicho, está escrito, Señor. Lo dijiste, se lo dijiste al pueblo que sacaste, que estuvo en esclavitud, y claro que lo sacaste, que iba a ser cabeza, que no sería cola, que estaría por encima, que no estaría por debajo, que no pediría prestado, sino que prestaría a muchas naciones. ¿Y cómo, Señor, estamos pasando por esta situación? En otras palabras, Gedeón lo que le dice, en mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés. Es más, ni siquiera eso es todo, sino que yo soy el menor, el de menor importancia en mi familia. Y esta es una de las razones que creo por las que Dios usa a Gedeón, porque tenía una opinión exaltada de Dios, diciéndole, sabemos que eres grande, pero no tenía ninguna opinión similar de sí mismo. Tenía la humildad necesaria de decir, Señor, soy el más pequeño, pero vos sos el más grande. Repito, Señor, puedo reconocer de que aún en medio de la sequía, aún en medio de este lugar, vos seguís siendo el mayor, vos seguís siendo el más grande. ¿No creen que Dios se merece el mejor aplauso? Quiero decirte algo y llévate esto. Cuando Dios te envía, no te envía solo.
El Señor le dice: eres un guerrero, valiente, el Señor está contigo. Y esa creo que es la clave. Porque cuando el Señor te envía, no te envía solo. Y cuando Dios te levante, tampoco te va a dejar solo. Entonces dice en Jueces 6:16, luego léalo, el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a Madián como si estuviese luchando contra un solo hombre. Y yo le llamo a Gedeón el hombre de las señales. Todo el capítulo 7 está lleno de señales, una y otra vez, señales y señales y señales. Y él le dice: muéstrame una señal. Y le muestra las señales, pero le dice: antes de que te vayas, quiero poder honrarte con mi ofrenda. Y ahora va a decir: el pastor va a hablar acerca de la ofrenda. No voy a hablar acerca de eso de manera puntual. Pero tampoco lo podemos pasar de largo. Y él le dice: no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y él respondió: aquí estaré hasta que regrese. Así que Gedeón va y trae su ofrenda. Y esto también habla acerca de la honra y la entrega, el reconocimiento al Señor. Reconocer, mientras adoramos al Señor, lo que estamos haciendo es entregar. Y yo sé que por años hemos orado: Señor, dame. Oraciones, oveja, bendíceme, prospérame, ayúdame, sáname. Y sé que le pedimos a Dios y reconocemos que Él es todopoderoso, pero ¿dónde está lo que nosotros podemos dar por Él? ¿Dónde está lo que podemos entregar nosotros? Gedeón identifica la situación y dice: a pesar de mi sequía, a pesar de que no estoy en la mejor condición, a pesar de que estoy aquí en el lagar, a pesar de que no sé si los enemigos van a volver y me van a terminar llevando lo poco, no puedo dejar de reconocer tu presencia en este lugar. Y toda persona que reconoce la presencia de Dios en un lugar, lo único que puede hacer es entregar algo. Es la entrega, es la adoración. La adoración no es solamente cantar. Cuando recién ofrendamos, estuvimos adorando al Señor, estuvimos reconociendo de que todo lo que tenemos es por Él y es para Él, amén. Y que somos mayordomos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así que dice la palabra de que el Señor lo manda. Voy terminando con esto. Lo manda. Vayan subiendo los músicos, por favor. Y le dice: quiero que vayas y quiero que destruyas toda la idolatría que hay. Entonces dice la palabra que una vez que Gedeón destruye y saca la idolatría, dice la palabra, entonces ahora Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar. ¿Y cómo lo llamó? Yahvé Shalom, que significa: el Señor es paz. ¿Cuántos están listos para recibir esto? Levantad tus manos al cielo, porque yo creo que Dios te va a usar para destruir altares. Dios te va a utilizar para destruir altares, pero no solamente destruir altares que están sacando lugar a Dios, sino que vas a levantar altares al Señor. Y esta palabra es: Dios va a levantar hombres y mujeres que destruirán altares que se han levantado en las familias, en las casas, en las tradiciones. Idolatría, ¿saben qué? Es todo lo que saca el primer lugar a Dios. Pero hay personas que adentro tienen un clamor, saben de que hay cosas que no están bien, hay gritería, enojo, injusticia que están pasando bajo el techo muchas veces de tu casa. Pero Dios levanta en esta noche Gedeones, hombres y mujeres, que destruirán el altar que han quitado el primer lugar a Dios y levantarán un altar, Yahvé Shalom, el Señor es paz. Donde antes había guerra, donde antes había disensiones, donde antes había diferencias, pelea, grita o ira, enojo, Dios va a levantar para que destruya esos altares y levantes un altar que se llame: el Señor es paz. El Señor es paz. Me ha tocado enfrentar situaciones difíciles, complicadas, donde se ha armado demasiado problema. Y lo único que he podido decir: Señor, trae la paz a este lugar. Trae la paz a este lugar. Señor, pedimos tu paz, pedimos tu paz, pedimos tu paz. No somos de lo que fomentan la gritería, los enojos. Por el contrario, calmamos, decimos:
queremos ser pacificadores, queremos ser hombres y mujeres de reino que transforman las atmósferas, y no solamente las atmósferas de lugares externos, sino las atmósferas de los lugares en tu casa. Hermano, cuando haya disensiones, cuando haya problemas, no seas parte de eso, sino que decís: Señor, trae paz a este lugar, vamos a bajar un cambio, vamos a cambiar la atmósfera. No sé, pondremos adoración, oraremos, cantaremos, adoraremos, pero la atmósfera será cambiada en el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Siempre que he destruido un altar es necesario levantar otro. Aprende esto: siempre que he destruido un altar es necesario levantar otro. Dice la palabra: después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa de acera que cortaste. Hermano, todos conocemos la historia. Gedeón juntó 33.000 hombres. Y es apasionante esta historia. Léala, Jueces capítulo 6. Así que junta 33.000 hombres. Y dice: bueno, 33.000 para enfrentar a un ejército que es cruel, que son como la arena del mar, que son incontables, que son como plaga de langosta. ¿Sigue siendo insignificante, sí o no? Es insignificante. Pero Dios hace siempre con lo que tenemos. ¿Qué tienes en tu casa?, le preguntó el profeta a la viuda. ¿Recuerdan? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay 33.000 hombres. Y el Señor dice: ok, son muchos. Quiero que hagas una pregunta al pueblo. Y dile: ¿quién teme y se estremezca, que se pegue la vuelta y que se vuelva por donde vinieron? Y uno dice: wow, tan lleno de fe, reciben una palabra, están viendo de que Dios está con Gedeón. 22.000 se volvieron para atrás. Así que quedan 10.000. Dios le dice: todavía siguen siendo un montón. ¿Cómo? Ya 33.000 es poco. Ahora le quedan 10.000. Dice: quiero que lo lleves al río. Siempre lo explico de la misma manera para que sea más práctico. Quienes tomen como perritos saben cómo yo lo tengo que hacer. Se tienen que pegar la vuelta. Quienes junten el agua con sus manos y beban, esos son los que se tienen que quedar. Y uno dice: bueno, la lógica es que agarren agua y beban de sus manos. 9.700 toman como perrito y 300 agarran agua de su mano. Así que de 33.000, ¿cuánto le quedaron? 300. Clarita la cuenta. Amén. Así que ahora tienen que enfrentar a este pueblo. Y a mí me gusta llamarle esta parte de mi mensaje cuernos y vasijas. Porque dice: ahora quiero que estos 300 se dividan en 3 grupos de 100 y vamos a subir. Y quiero que haga Gedeón es un líder fantástico, genial, digno de imitar. Porque dijo: hagan lo mismo que yo. No los mandó: bueno, muchachos, vayan, si pierden, vamos a recoger sus cuerpos. Sino que ¿qué dijo? Hagan lo mismo que voy a hacer yo. Así que suben, y cada uno de ellos llevaba en su mano, llevaban en una mano el cuerno y en otra mano una vasija que dentro tenía una antorcha. Presta atención a esto, porque vamos terminando con esto. En la mano izquierda sostenían la antorcha y con la derecha sostenían el aceite. Así que cuando la antorcha está dentro de la vasija de barro, eso contenía la luz, el resplandor. Pero cuando llegaron en el momento donde tenían que atacar, dice la palabra de que rompieron las vasijas de barro y la luz resplandeció. Así que fueron y atacaron con la mano izquierda y con la mano derecha, con la antorcha y con el aceite. Quiero que recibas esta palabra. No hay nada que podamos hacer si Dios nos rompe nuestra vida
y hace resplandecer esa luz que solamente el Señor nos puede dar. Pero tampoco nunca podremos vencer nada sin la unción. Por eso en Hechos dice: y le daré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermano, no hay poder sin la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Le podés gritar al diablo, se te va a matar de risa, pero llenate de Dios y vas a ver cómo el infierno entero comienza a temblar. Y hay alguien que se pueda levantar por su casa, por su familia, que hoy se pueda poner en pie y diga: yo voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mi familia, con aceite, con lámpara, lleno del poder de Dios. Habrá alguien que diga: hay cosas que se tienen que terminar, hay cosas que se tienen que agotar en mi vida. Levanta tu mano, recibilo.